en el marco colónico. Entonces están viendo acá el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, colon descendente y sigmoides y la ampolla rectal acá abajo. Entonces, esto está en la periferia del abdomen. En la parte del centro, ocupando el mesogastrio y el hipogastrio y los flancos, se encuentra el intestino delgado. O sea, está más en la parte del centro. El intestino delgado son 7 metros que están ubicados acá dentro del abdomen. Entonces, están juntos, apretados, uno junto al otro. El intestino delgado, perdón, el intestino grueso, si bien está en la periferia, solamente son 2 metros de intestino grueso. Entonces, es más fácil evaluar el intestino grueso que el intestino delgado. Si ustedes tienen alguna patología de un paciente en el que sospechan que, digamos, tiene algo en el intestino delgado, la forma de estudiarlo, el examen Gold estándar para poder evaluar el intestino delgado es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica lo hacen los gastroenterólogos. Es una cápsula que se le da a tomar al paciente, la cual va pasando por todos los segmentos del intestino y va tomando fotos. Va tomando fotos por todo el trayecto, pasando posteriormente al intestino grueso y también fotografiando al intestino grueso. Las fotos son adquiridas, son copiadas en una casetera que está en la parte externa que lo lleva colgado el paciente y después son pasadas a una computadora. La cápsula se elimina y esa es la mejor forma para poder evaluar, y eso lo hace el gastroenterólogo. La desventaja es que no es accesible a todos, no todos los gastroenterólogos lo tienen, su costo es alto, un promedio de 5.000, 7.000 soles. En los hospitales no hay esto, el SIS tampoco lo cubre. En el seguro, las colas son muy largas para poderlo realizar porque, imagínense ustedes, es una cápsula de estas para cada paciente, entonces el costo es alto del examen. Pero es el mejor examen para poder evaluar el interior del intestino delgado. Siguiendo a este método, que no está siempre al alcance y menos cuando ustedes estén haciendo su serum. Entonces, el siguiente método para evaluarlo mediante imágenes es el tránsito intestinal. El tránsito intestinal es la radiografía del intestino delgado, en la cual se va a ver el pasaje de la sustancia de contraste a través de los diferentes segmentos del intestino delgado, el cual la sustancia de contraste es el bario, se le da de tomar bario al paciente y nos va a dar esta imagen radioopaca, que va a ir pasando por el interior del intestino delgado, dibujando su forma del intestino. Va a dibujar, es como una manguera con rugosidad, que tenemos una manguera rugosa, cuando va a entrar sería como un yeso aguadito así. Entonces, conforme va a ir entrando en el intestino, va a ir marcando la forma de las asas intestinales y la forma de la mucosa intestinal y la luz de esta mucosa, la luz de este intestino delgado. Si hay un edema de la pared, va a disminuir la luz. Entonces, el calibre de este pasaje del bario se va a hacer más delgadito. Si hay un edema también, las asas intestinales se van a separar más. Entonces, se va a ver mayor separación entre las asas intestinales. Entonces, eso me va a permitir visualizar el intestino por digamos, la mucosa del intestino delgado, donde se inician las enfermedades que dan la patología intestinal. Entonces,
Este examen se realiza estando el paciente en ayunas. Se le da de tomar bario, 250 centímetros cúbicos de bario, y el bario va a pasar por los diferentes segmentos del intestino, dibujándolos. Se toma la primera placa a los 5 minutos. Entonces, a los 5 minutos vamos a observar el estómago, que si bien a veces lo encontramos un poco, digamos, cerrado, pegado, porque no está dilatado, simplemente ha llenado un poco el estómago, está pasando el píloro, el duodeno, el bulbo duodenal, pasa a la primera porción, segunda y tercera porción del duodeno, y de ahí pasa al yeyuno, empieza a pintarse el yeyuno. Después se toma un control a los 30 minutos. A los 30 minutos ya deben dibujarse las asas yeyunales. Todas las asas yeyunales ya deben estarse visualizando. Se le hace un tercer control a la hora. A la hora ya debería estar pintándose las asas iliares. Después, el siguiente control es a las 2 horas. A las 2 horas ya debería haber llegado a la válvula iliocecal y pasar el contraste al intestino grueso. Acá, por ejemplo, en este control de 2 horas, ya se ve acá que se está dibujando las austras del intestino grueso en el colon descendente, o sea, ya ha pasado el contraste. Entonces, ahí termina el tránsito intestinal. El tránsito intestinal en una persona es de 2 a 5 horas. Si es menos de 2 horas, significa un tránsito intestinal acelerado. Por lo tanto, la persona va a tener, por un lado, diarreas, va a ir frecuentemente al baño, y por otro lado, va a tener una mala absorción, no va a haber una buena absorción de los nutrientes. Por el contrario, si el tránsito pasa de las 5 horas, quiere decir que es un tránsito lento. El tránsito lento puede ser por algo funcional, puede ser algunos medicamentos que produzcan que el tránsito esté enlentecido. Por ejemplo, la buscapina para el dolor intestinal produce el enlentecimiento del tránsito. Y ese paciente va a tener 5 horas o más de 5 horas la comidita ahí en el intestino delgado que va a estar absorbiendo. Entonces son pacientes que tienen tendencia a absorber más los nutrientes, a subir más de peso, porque tienen mayor absorción. Ni uno ni el otro es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ver yo las asas intestinales? A nivel del yeyuno, las asas duodenales y yeyunales tienen la misma morfología. En este se ve mejor. Acá están viendo el estómago, fíjense. Estas son las asas duodenales, del marco duodenal, y las asas yeyunales que se ubican en la parte superior, lado izquierdo del paciente. Las asas iliares están ubicadas en el lado derecho inferior. Entonces, ven la morfología de las asas duodenales y yeyunales y tienen la forma de hojas de lecho, miren. Hojitas de lecho, o le llaman también hojas en pluma, como si fuera una pluma. Esa es la forma de las vellosidades que adopta el bario al estar pasando. En las asas iliares, la forma que tienen las vellosidades es de monedas apiladas, como si fueran una monedita sobre otra. Esas moneditas, esos chocolates en moneditas que había, o que hay, así, esa es la forma que adoptan, una sobre otra, esa es la forma de monedas apiladas. Entonces, deben de tener esa morfología. Las asas yeyunales tienen un tamaño, un espesor de 2 a 3 centímetros, perdón, de 2 centímetros generalmente. Y las asas iliares son más anchas, tienen 3 centímetros de grosor.
Entonces, eso es lo normal. Entre asa y asa hay una separación. Cuando nosotros encontramos alguna patología en el intestino delgado, en el tránsito, vamos a poner que encontramos una obstrucción, que puede ser una de las cosas que se puede encontrar. Podemos encontrar un proceso inflamatorio del intestino. Y queremos ver si hay otra cosa sobreagregada a ese proceso inflamatorio. Entonces ya se tiene un diagnóstico y se va a hacerse una tomografía. La tomografía nos va a permitir ver el intestino delgado, pero como se hace cortes entre medio centímetro a 1 centímetro, a veces escapa alguna patología y en ese centímetro que hay de diferencia entre uno y otro. Muy aparte que tiene que estar todo dilatado para poderlo observar. Si no está dilatado, no lo vamos a visualizar. Esta es una tomografía. Para hacer una tomografía de abdomen se requiere que el paciente se le ponga sustancia de contraste endovenosa. Se puede también dar de tomar sustancia de contraste oral, pero para todo estudio de abdomen es sustancia de contraste endovenosa. Entonces, acá le han aplicado sustancia de contraste, oral no se le ha dado al paciente, para que ustedes vean cómo se ve normalmente una asa intestinal delgada. Miren, esta es una asa intestinal delgada vacía. Recuerden que los alimentos, después de que ustedes comen, permanecen en el intestino delgado de 2 a 5 horas como máximo. Todo el resto que no han comido, todo el resto de horas, está vacío. Entonces, esto es como se encuentra normalmente vacío. Eso es lo normal. Casi no se ve en el intestino delgado. Entonces, si lo queremos visualizar, tenemos que darle de tomar agua. Aquí está el intestino delgado que se le ha dado de tomar agua y se puede algo visualizar, miren, las asas intestinales, el contenido es líquido, tiene líquido adentro que dilata un poco el intestino delgado y que nos permite ver por partes las asas intestinales, poder ver su pared, pero más que nada es para buscar algo que esté produciendo obstrucción en el intestino. Si no, envíale digamos, de primer examen una tomografía, no les va a dar, se van a perder de muchas cosas y les va a dar un falso diagnóstico. Acá, ahora últimamente se está haciendo también enteroresonancias, que también, al igual que la tomografía, sirven para completar un examen que hemos encontrado alguna patología y buscar qué cosa es lo que tiene ese paciente, qué cosa es lo que está condicionado. La enteroresonancia magnética se le da de tomar igual agua al paciente para poder dilatar las asas intestinales. Acá se ve un poco mejor, se ve, digamos, más amplio es el campo de visión. En la tomografía solamente vemos pequeñas zonas del intestino dilatado. Acá no, acá nos permite ver un poco mejor. Vamos a ver una mayor visualización de las asas. Por ejemplo, en este enteroresonancia, en T1, vemos los líquidos negros, vemos los líquidos hipointensos. Entonces acá el líquido que está adentro se está viendo del intestino hipointenso. Y acá llama la atención, miren, esta imagen hiperintensa, que esto es una neoplasia del intestino delgado a nivel del yeyuno. Cuando se está en T2, las asas intestinales, ya su contenido se ve hiperintenso, o sea, blanco.
Y por el contrario, acá la masa que hemos visto se ve hipointensa. Pero es para completar lo que yo ya he encontrado en el tránsito o en la cápsula endoscópica, para poder ver la extensión hacia afuera de esta tumoración que estoy sospechando o ver la causa de una obstrucción. Entonces vamos a volver a ver obstrucción del intestino delgado que ya hemos visto en una radiografía de abdomen simple. ¿Qué sucede a un paciente que les llega a emergencia, el cual viene con vómitos, viene con balonamiento intestinal, náuseas, tiene escasos ruidos hidroaéreos? Entonces, ustedes tienen que ver si ese paciente tiene una obstrucción intestinal, alta o baja, para darle un tratamiento, ya sea quirúrgico o sea con sonda, hasta que averigüen qué cosa es lo que está condicionando la obstrucción intestinal. Pero tienen que saber si es alta o baja. Entonces, ¿cómo ustedes saben que es una obstrucción intestinal alta, o sea, de intestino delgado? En un inicio, el intestino delgado les he dicho que solamente tiene líquido. Por lo tanto, en la radiografía no vamos a ver al intestino delgado, porque el líquido nos va a dar radiopaco. Entonces, si está normal, no vamos a verlo. Cuando nosotros vemos la presencia de burbujas de niveles hidroaéreos, como están viendo acá, tenemos que tener en cuenta si estos niveles hidroaéreos están localizados en el centro, que nos indicarían que es que pertenecen al intestino delgado, o si están localizados en la periferia, que sería más de intestino grueso. Otra de las cosas que tienen que buscar es que si las burbujas, o sea, de los niveles hidroaéreos, son más altos que anchos o más anchos que altos. En intestino delgado son más anchas que altas. Más ancho que alto. Entonces, estos son burbujas, son niveles hidroaéreos más anchos que altos, que me están indicando que el intestino delgado está obstruyéndose porque normalmente no debería tener aire, debería pasar como el bolo alimenticio líquido, pasa. Pero como acá no está pasando, el aire, el paciente empieza por un lado, degluta el aire, pasa el aire. Por otro lado, empieza a fermentarse un poco el alimento que está ahí y empieza a producir gas. Entonces empieza a llenar con gas el intestino delgado. Entonces, en un inicio encuentran estos burbujas en niveles hidroaéreos más anchos que altos. Va pasando un poquito las horas y se va viendo asas intestinales como una U invertida. Esta es la forma del asa intestinal. Y acá arriba tienen otra U más. Como si fuera una U invertida. ¿Ven acá? Van pasando las horas y se sigue llenando con líquido, con aire, y empieza ya a visualizarse, miren la forma de las asas intestinales con el aire que está dentro en la parte central del abdomen. Entonces sigue la U invertida, miren, más grande, y con aire y teniendo la forma de monedas apiladas o de yeyuno, ¿no? O de hojas de lecho.
Entonces, así es como ven una obstrucción de intestino delgado. Ahora tienen que ver qué cosa está causando esta obstrucción. Ahí, para poder visualizar qué cosa está ocasionando la obstrucción, ahí le mandan la tomografía. Entonces, esta es una tomografía que no hay necesidad que le hayan aplicado líquido porque el paciente está reteniendo el líquido en el intestino, no está pasando. ¿Y qué cosa ubican en esta tomografía en corte coronal? Fíjense cómo está distribuido, cómo son la morfología normal del asa intestinal delgada. Acá se van dibujando las válvulas. Líquido que está acumulado aquí. Y están viendo, miren acá, una masa a nivel del hilio, una masa sólida que está captando contraste, o sea, porque es hiperdensa, hay captación de contraste en relación al tejido adyacente. En un corte axial más o menos a esta zona. ¿Qué veo? Veo los niveles hidroaéreos que les mencioné. Miren, estos niveles hidroaéreos me han indicado en la placa radiográfica, estos 4 nivelitos me han indicado que el paciente se ha obstruido, porque no debe haber en el intestino delgado, no debe haber aire. Debemos ver solamente así, líquido, en el peor de los casos. Porque si está vacío, no debería verse más que esos pequeños anillitos que les he enseñado, ¿no? Pequeños canalitos que se verían. Del hecho, desde el momento que ya está así con líquido, significa que no está pasando, está obstruido. Y este es un proceso expansivo maligno a nivel de la región del hilio. Entonces resultó ser un linfoma intestinal. Ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo la patología que agarra el intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 tipos de patología. La obstructiva que ya hemos visto. La otra son los procesos inflamatorios. Todos los procesos inflamatorios, sea de tipo inespecífico, incluyendo la enfermedad de Crohn, y los de tipo específico, que es la tuberculosis, me van a dar los mismos signos clínicos, los mismos signos radiológicos, perdón. Los mismos signos radiológicos y solamente voy a poder diferenciarlos por la localización. Los procesos inflamatorios se dividen en 2 grandes grupos. En los procesos inflamatorios inespecíficos y el específico. En el proceso inflamatorio inespecífico se encuentran los que son producidos por parásitos, bacterias, hongos, virus, la enfermedad de Crohn. Todos ellos y otros más, todos nos van a dar la misma, como les digo, signos radiológicos. El proceso inflamatorio específico solamente es la tuberculosis, que también me da los mismos signos radiológicos. Entonces, ¿yo cómo los distingo? Por la localización. El proceso inflamatorio inespecífico lo voy a encontrar en todo el intestino. Vamos a pensar que ahorita en la nochecita ustedes se compran un sanguchón campesino, con lleno de mayonesa, se lo compran, y por estar jugando play, se olvidan del sanguchón y se quedan dormidos. En la noche empieza a hacer un poquito de calor y al día siguiente, como el sándwich no ha estado muy fresquito, al día siguiente en su desayuno, ¡ay, qué rico! Y se lo come. Se comieron una bacteria. En la noche ya empiezan con diarrea. 2, 3 días siguen con diarrea. Entonces, ese es un proceso inflamatorio tipo bacteriano.
Entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar en el proceso inflamatorio bacteriano? Que lo vamos a encontrar también en el en el de hongos, en la enfermedad de Crohn. En un inicio, estas son las vellosidades, ¿ya? Entonces, la sustancia de contraste está pasando por acá y me está dibujando la forma de las vellosidades. Entra por estas vellosidades y dibuja la forma de hojita de lecho, la forma de monedas apiladas. Esta sería una saya yunal que tendría una forma de hojita de lecho, más que de monedas apiladas. Entonces, aquí en la hojita de lecho me va haciendo estas vellosidades se van edematizando, se van haciendo más edematosas, por lo tanto, digamos, las vellosidades se va haciendo más estrecho su espacio y se va, al momento que va pasando, me va dibujando como si fueran unas espículas, como si fueran unas puntitas alrededor. Ya no se ven las vellosidades, sino se ven espiculados. Entonces, el primer signo que yo veo en un proceso inflamatorio es que la columna de vario que va pasando se va haciendo espiculada, o sea, se va viendo espículas. Sigue edematizándose esto y se va viendo que se va cerrando más los espacios, llegando un momento que ya no puede entrar, está tan cerrado que ya no puede entrar el vario dentro de las vellosidades y solamente va a ir dibujando la parte central que está abierta, haciéndose cada vez más, digamos, perdiendo la forma de las vellosidades y haciéndose más tubular. Llega un momento que se hace como el molde, el molde de la pasta dental. Ese es el signo del molde, le llama. Entonces parece una pasta dental así ya sin forma, es un tubo nada más. Mientras más zonas tenga de proceso inflamatorio, más zonas se van a estrechar, se va haciendo más estrecho el calibre, que puede ser en unas zonas más. Ustedes, por ejemplo, saben que cada bacteria tiene predisposición por una zona del intestino. Por ejemplo, el Ayartia tiene predisposición por el de Yeyun, por el duodeno, perdón. Entonces, así, hay parásitos que tienen predisposición por ciertas zonas. Entonces, esas zonas se ven un poquito más comprometidas que las otras, pero no quiere decir que tampoco las otras se inflamen, ¿no? Entonces, así es como voy a ver el proceso inflamatorio en el intestino delgado. En el intestino grueso, ¿qué es esto? Voy a ver algo parecido. El intestino grueso se caracteriza porque tiene austras, pero dentro tiene su mucosa. Cuando hay un proceso inflamatorio, la mucosa se va cerrando, se va edematizando, se va cerrando la luz. Y en un inicio también voy a ver esto, como que la luz que era redondita, que formaba bonita las obstrucciones, aquí empieza a ser más espiculada. Se espicula, sigue edematizándose esto, ya no se va a ver las especulaciones, sino se va a ver como un tubo. Se pierde las obstrucciones, se adelgaza y se pierde las obstrucciones. Van a ver igual, como un molde de pasta dental, por el proceso inflamatorio que va avanzando. Entonces, ¿qué vamos nosotros a visualizar? Vamos a ver, han visto la forma que tenían las asas intestinales, ¿no es cierto? Entonces, en un inicio, se va perdiendo la forma de las asas y vamos viendo la presencia de espículas, se va espiculando un poquito. Se empieza a dematizar más, se va perdiendo la forma de las intestinal normal y se va viendo ya como si fueran unos moldes, mira. Se va separando las asas porque la pared como se engruesa, la pared va separando las asas intestinales, se ven más separadas de lo normal.
¿Qué más va a pasar? Vamos a ver que el momento que se sigue estrechando la luz, vamos a ver unas zonas más estrechas que otras, ya se perdió la morfología, se han separado las asas intestinales y vemos que cuando existe un proceso inflamatorio en cualquier parte de nuestro cuerpo, empieza a exudar líquido. En caso del intestino, como hay válvulas ahí, empieza a exudar moco. Entonces, el moco va a hacer que no se pegue el contraste en las vellosidades. Entonces, el contraste empieza a flotar. Flota en estos pedacitos chiquititos, lo que llamamos una floculación. Hay una floculación del contraste. Cuando se ve pedazos más grandes, ya se llama fragmentación del contraste. Y pedazos más grandes aún, segmentación del contraste. Entonces, cuando vean floculación, así pedacitos de varios sueltos, poquito más grandes, fragmentación, más grandes aún, segmentación, esos son signos de un proceso inflamatorio. Entonces, hemos visto ya espículas, pérdida de las vellosidad, pérdida de la forma normal, adelgazamiento de la pared, perdón, de la luz, ensanchamiento de la pared con separación de asas intestinales, signos de floculación, fragmentación y segmentación. Todo eso lo van a ver en todo el intestino delgado, cuando hay una inflamación, cualquiera sea la causa. Dos pacientes diferentes en el cual se le ha hecho una tomografía. En esta tomografía veo en las asas duodenales, perdón, yeyunales, miren el engrosamiento de la pared y un estrechamiento de la luz. Miren cómo se ve normalmente una asa intestinal. Acá lo estoy viendo estrechamiento de la pared y disminución de la luz. Miren. Y presencia de aire en la asa delgada. Eso me está indicando acá que hay un proceso inflamatorio, que está también de repente produciendo una obstrucción, porque no tendría por qué ver aire en la asa delgada. En este otro, veo que las asas yeyunales se encuentran bien, las ciliares también, pero en la porción del ilio, en la parte terminal del ilio, miren, hay un engrosamiento marcado de la pared con un estrechamiento de la luz. Recuerden que acá la luz estoy viendo hiperdensa, y acá también, esta es la luz, y todo el resto es la pared que está dificultando, digamos, el pasaje, está estrechando el calibre. En este caso, es una enfermedad de Crohn. La tuberculosis y la enfermedad de Crohn se ubican de preferencia a nivel del ilio. La tuberculosis en todo el ilio y la enfermedad de Crohn en 20 centímetros aproximadamente. Disculpen un ratito.
Jóvenes, disculpen, es que llamaron por teléfono, era urgente. ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctora, no hay problema. Ya, listo. Entonces, como les decía, lo que afecta al hilio terminal, o sea, la enfermedad de Crohn y la tuberculosis. La tuberculosis, la enfermedad de Crohn afecta entre 20 a 50 centímetros de la porción de el hilio que está próximo al ciego. En cambio, la tuberculosis puede afectar a todo el hilio y se acompaña de otro tipo de manifestaciones que lo vamos a ver después cuando vamos avanzando. Ya entonces, ahora solamente es para que vean la imagen como vemos en una tomografía. Vamos a ver ahora, sí, ya la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad de tipo autoinmune, es una enfermedad repetitiva, crónica, que el paciente ya es muy difícil que se cure. No hay curación, simplemente hay detención de la enfermedad y mantenimiento de la misma. Entonces, esta enfermedad de Crohn es una enfermedad de tipo inflamatoria que afecta la porción iliar, como les decía, próxima a la válvula iliocecal, entre 20 a 50 centímetros, ese es el promedio. Ahora, eso no quiere decir que no pueda afectar a otras partes también. Puede afectar otras partes del intestino delgado y también incluso al intestino grueso. Pero la zona de mayor presentación, lo más frecuente, es en el hilio terminal. Entonces, ¿qué hace en un inicio? Hace los signos típicos de cualquier inflamación. Miren, acá están viendo la presencia de espículas. Lo primero que hace es, esas vellosidades se hacen más digamos, afiladas, los espacios que hay entre las vellosidades, y me permite ver esto, como si fueran unas espículas. Va pasando el tiempo y va disminuyendo el calibre porque se va edematizando y ya no voy a ver estas espículas, ya lo voy a ver como un tubo, como una pasta dental que se empieza a adelgazar. Empieza a adelgazarse el calibre porque la pared está más bien engrosándose. Pasan más las semanas y ya empiezo a encontrar ya que perdió completamente la morfología y se ha hecho el signo de la cuerda. El signo de la cuerda es un signo patognomónico de la enfermedad de Crohn. En la tuberculosis no se presenta este signo de la cuerda, solamente en la enfermedad de Crohn, porque es un pedazo, son, como les digo, máximo 50 centímetros que se ponen en esta forma, estando todo el resto del intestino normal. Entonces, acá estamos viendo que ha afectado, como les decía, el hilio terminal. En esta otra placa, este es un signo de la cuerda, pero está afectando el yeyuno. Por eso les decía que no siempre afecta el hilio terminal. Puede afectar también otras zonas, así, en pedacitos, pero no es la frecuencia. La frecuencia es más en el hilio terminal. Es el signo de la cuerda. ¿Cómo lo veo en una tomografía? En una tomografía, acá están viendo, este debe tener 30 centímetros más o menos, adelgazamiento de la luz, miren, ya perdió la forma, no hay forma de las vellosidades, y acá hay un estrechamiento, un engrosamiento de la pared con estrechamiento de la luz. Esta es una entero resonancia en la cual estoy viendo, miren, acá la pared gruesa completamente, y veo acá un adelgazamiento de la luz que me da el signo de la cuerda. Cuerda se llama porque es delgadito, de todo el hilio terminal. Si ustedes ven lo normal, acá, este es patológico. Perdió la forma, se ha adelgazado la luz, ya parece más una pasta dental por la forma que tiene. Ya no tiene forma, mejor dicho, perdió la línea. Ahora,
Acá, vamos acá. Entonces, si nosotros hemos visto todas las enfermedades intestinales de tipo inflamatorio, la causa que fuera, se ven los mismos signos radiológicos. Vamos a tener, como les decía, espículas en un inicio, posteriormente pierde la morfología habitual de la mucosa y se ve como un molde, disminuye el calibre, se va haciendo zonas cada vez más estrechas. Si es una enfermedad inflamatoria intestinal de parásito, bacteria, hongo, virus, lo voy a ver en todo el intestino. Si yo lo veo a nivel del ilio, tengo que pensar en dos patologías, la tuberculosis y la enfermedad de Crohn. Como tengo yo esas dos enfermedades, la enfermedad de Crohn es una enfermedad más localizada, es una enfermedad más, digamos, crónica. Tiene muchos años de padecer esta enfermedad. Muchos años de estar con dolor, muchos años con diarrea crónica, muchos años con, a veces se les obstrucción por el edema. En cambio, la tuberculosis es una cosa más cercana, no pasa de meses, no pasa de 1 o 2 meses. La tuberculosis va avanzando, va contagiando el resto del hilio. Si bien empieza en el hilio terminal, va contagiando, también puede contagiar el resto de porciones del hilio. Avanza hasta el peritoneo. Al avanzar al peritoneo, produce una TB enteroperitoneal que va a producir ascitis. O sea, voy a ver líquido libre. En enfermedad de Crohn no veo líquido libre. En la tuberculosis sí. En la tuberculosis tengo el antecedente de haber tenido tuberculosis, en la enfermedad de Crohn no necesariamente. En la tuberculosis se acompañan con adenopatías, que no la veo tampoco en la enfermedad de Crohn. O sea, clínicamente son diferentes, digamos, por antecedentes son diferentes también. Lo que los une es que ambos tienen predilección por la porción del hilio del intestino delgado. Como hay un proceso inflamatorio, al momento que el vario esté pasando, va a producir que el vario no se pegue en sus paredes, dando pequeños fragmentos libres, lo que se llama floculación del contraste, fragmentación cuando son fragmentos más grandecitos y segmentación, fragmentos más grandes. Esos son signos de procesos inflamatorios, ¿ya? Entonces, ahora, el último grupo viene a estar dado por los tumores benignos y los tumores malignos. Ambos, los tumores benignos y los tumores malignos de todo el tracto gastrointestinal son iguales. Nos van a dar los mismos signos radiológicos. O sea, lo que hemos visto en el esófago, lo vamos a ver en el intestino, lo vamos a ver en el estómago, en el colon. Entonces, el tumor benigno, fuera el que fuera, adenoma, leiomioma, el que fuera, tumor que fuera, yo lo voy a ver igual. Pólipo, una imagen de sustracción de bordes regulares, que no está simplemente ocupando un lugar, pero no me destruye la pared. Me ocupa el lugar, está ahí fastidiando, pero no destruye. Yo voy a ver los bordes de la pared definidos. Cuando le aplico sustancia de contraste endovenoso, no voy a ver que captan contraste. Si por ahí pudiera hacerle una ecografía Doppler, que no siempre se puede, no me va a alterar. No va a estar vascularizada. Entonces, acá veo otro tumor. Mira, es un leiomioma también. Y acá otro tumor
benigno de bordes regulares que simplemente está ocupando un espacio y me desplaza las estructuras hacia el lado contrario. Aquí. Está respetando los bordes, miren. No está destruyendo el borde. En cambio, el tumor maligno es un tumor que destruye la pared, destruye e invade. Lo voy a ver de bordes irregulares. Aquí, en el intestino yeyuno, a nivel del yeyuno, miren, un tumor, un proceso expansivo maligno. Este era un linfoma. Miren acá, no hay pared aquí, ha destruido, lo ha invadido todo. Acá solamente este pequeño trayecto filiforme está pasando la comida, en este caso la sustancia de contraste, por esta pequeña luz. Todo esto de aquí es el tumor que no deja pasar la masa. Entonces, algo parecido, pero en el lado contralateral se encuentra acá. Este es otro paciente. Aquí encontramos una masa sólida de bordes irregulares, heterogénea, que está invadiendo acá 2 asas prácticamente. O sea, la flexura de la asa, miren, y está uniendo esas 2 asas en una sola masa que invade tejido adyacente, da metástasis a distancia acá entre la aorta y la vena cava, miren estos ganglios. Esa es una metástasis, esa es una adenopatía intercavo aórtica. Acá se le aplica sustancia de contraste, capta el contraste. Para que vean la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. El benigno respeta los bordes, simplemente ocupa un espacio que no se pinta, y acá estrecha el calibre, miren. Es un estrechamiento de forma irregular. El tumor está todo acá, alrededor. Toda esta zona está ocupada por un tumor maligno, y acá también, de bordes irregulares, miren, rojo. Entonces me permite que solamente la luz pase por este pequeño espacio. En esta tomografía, la tomografía no se olviden que es para completar estadiaje. Yo ya vi un tumor ahí. Ahora quiero ver ese tumor hasta dónde ha invadido, porque estoy viendo la luz, pero no estoy viendo al tumor. Ya lo encontré, ya sé dónde está. Entonces ya puedo dirigirme a buscar directamente o hacer que en esa zona donde supuestamente está el tumor, yo hagan cortes muy finos, lo más finos posible, las mayores reconstrucciones para poder evaluar esa zona. Entonces acá estoy ubicando, miren, si bien estoy viendo acá, estos son pacientes diferentes, este está en el lado izquierdo y este está en el lado derecho. Acá veo una masa, miren, una masa sólida, de bordes irregulares, tiene centro más líquido, lo cual me dice que son zonas de necrosis, son zonas abscedadas, como todo tumor maligno se absceda, están invadiendo al meso adyacente. Hay invasión hacia el mesenterio. Entonces, con los días, este paciente va a empezar a hacer una citis. Va a ser Entonces, así es como veo los tumores de intestino delgado. Felizmente no son muchos, no es muy frecuente. Ahora con pacientes que tienen VIH, que no, o SIDA, ¿no? Que ya no están en VIH, sino están en SIDA, y que son inmunodeprimidos, a esos pacientes generalmente encuentran linfomas. Entonces se ha aumentado un poco
Ahora vamos a ver el intestino grueso. ¿Cómo vemos el intestino grueso? Cuando ustedes evalúen un intestino grueso, tengan un paciente, por ejemplo, que tiene diarrea crónica, perdón, estreñimiento crónico, paciente que estén con T-venón positivo, que tengan anemia crónica, dolor abdominal crónico, puede ser deposiciones con heces, que tengan antecedentes de papá, mamá con cáncer de colon. El examen que ustedes deben solicitarle, que es el mejor, el gold estándar, es la colonoscopía. La colonoscopía donde ustedes están viendo el colon. Pero eso lo hace el gastroenterólogo, no lo hace el médico radiólogo. Y aparte de eso, no siempre van a tener ustedes un centro de salud o un sitio donde tengan colonoscopio. O haya un gastroenterólogo. Si lo hay, de repente, si hay un gastroenterólogo, no va a tener colonoscopio. Y a veces también puede haber el colonoscopio y no haber gastroenterólogo, cuando están en provincia, ¿no? Entonces, el siguiente examen que tienen ustedes que enviarle, ya que no se le puede hacer o no hay, muy aparte de pacientes que tampoco quieren que se les haga colonoscopía. Entonces, ustedes saben que yo he llegado virgen hasta tal edad, no, conmigo no es eso, es para maricones, no quieren que se les haga. Hay personas, sobre todo mayores, muy machistas, hombres machistas, que no quieren que se le haga ese examen. No, a mí no me hacen eso, prefiero morirme a que me metan un tubo por ahí. Entonces se le puede ofrecer el siguiente examen, que es el colon a doble contraste. Entonces, ¿cómo se va a hacer este colon a doble contraste? Se llama doble contraste porque se le da al paciente, o sea, se le introduce con una pequeña sonda, se le introduce al paciente bario, se le pone un enema de bario y aire. Entonces, el aire me va a dar radio lúcido y el bario me va a dar radio opaco. Entonces voy a ver así, zonas radiolúcidas y zonas radiopacas, que es el bario. Entonces se llama examen de colon a doble contraste. En el tránsito no era doble contraste. En el estómago y en el colon es que se hace el doble contraste. En el esófago y en el intestino delgado o tránsito no se hace a doble contraste, simplemente con un solo contraste. Entonces, ¿qué voy a ver en este colon? Y lo malo cuando está en PDF, lo malo que no te permite, como es cuando está en PowerPoint, si puedes mejor pasar todo, en cambio en PDF es más difícil. Ya. Se le inyecta a través del recto un enema de bario y un enema de aire. Entonces, ¿qué me permite ver? Me permite visualizar, estoy viendo acá el colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso, ángulo esplénico, descendente, sigmoides, ampolla rectal. Acá está la ampolla rectal. Del marco colónico, voy a ver en principio la longitud. Por ejemplo, este es un colon que está normal, va todo alrededor, marco colon. En cambio, el de aquí, están viendo que este colon va hasta, el transverso va hasta abajo. O sea, es un colon largo, es un dórico colon. Entonces tengo que visualizar si es un colon largo, porque los dólicos colon me van a dar estreñimiento. El estreñimiento condiciona, aparte de las molestias, que el paciente pueda tener divertículos. Entonces, tengo que visualizar para explicarle al paciente por qué es estreñido. Generalmente los pacientes que proceden de la sierra, por la dieta que vienen ya genéticamente con
con el colon, con dólico colon. Entonces son pacientes estreñidos. ¿Qué otra cosa debo ver? El ancho del colon. Si todo el colon tiene 5 centímetros, todo tiene que tener 5 centímetros porque a todo se le ha puesto por igual. Pero si yo veo una zona que tiene 10 centímetros en lugar de 5, entonces eso se llama megacolon. El megacolon es un colon ancho. Tengo que ver que conserve sus austraciones. Recuerden que en un proceso inflamatorio también hay pérdida de austraciones. También se vuelve como un tubo, como una pasta dental con el signo del molde. Como acá, miren. En este colon descendente no ven austras, miren. Acá sí tiene, acá no. Entonces me está indicando que acá hay una colitis a nivel del colon descendente y sigmoides. Está inflamado y se vuelve así. Antes que no olvide. ¿Qué más tengo que visualizar? Tengo que ver que no haya imágenes de adición, algo que le sobre. Vamos a poner que acá, generalmente aquí en esta zona, ¿no? Divertículos, imágenes de adición, que son más frecuentes a nivel de sigmoides. Pueden ser en todo el intestino, pero son más frecuentes a nivel de o imágenes de sustracción. Vamos a poner que acá veo que no hay una zona. Acá veo una zona que no se pinta. Entonces, ¿qué hay acá? Algo que está impidiendo que esta zona se pinte. Puede ser un pólipo, podría ser un tumor benigno, podría ser un cáncer, dependiendo de los bordes, voy a decir qué cosa es lo que tiene. Entonces, eso es lo que voy a visualizar cuando veo una radiografía de colon. Existe un examen, antes de eso, la tomografía nos ayuda para poder visualizar alguna patología, o sea, poder dar, digamos, la cereza del pastel. Encuentro un cáncer de colon y quiero ver su extensión para ver estadiaje más que nada. Igual que en el estómago, para ver estadiaje. ¿Por qué? Porque recuerden que el colon está mezclado con el intestino delgado. Entonces, en la tomografía se mezclan todo. No hay, digamos, una forma de separarlos ambos. Entonces, a veces puede ser que se pierdan imágenes, no se van a ver las imágenes. El examen que están viendo en esta zona, acá solamente, por ejemplo, están viendo el colon transverso, parte del colon descendente. Aquí están viendo una imagen de un examen que se llama, que también es tomografía, se llama colonoscopía virtual. La colonoscopía virtual es un examen en el cual es una parte de la tomografía. Es un software especial en tomografía que permite visualizar el colon por la parte interna y por la parte externa. Entonces, tiene digamos, una ventaja en relación a la colonoscopía convencional, la que es el gastroenterólogo, de que es un examen pues que no hay que sedarlo al paciente, es un examen que se hace digamos, en consultorio. Pero la gran desventaja que la colonoscopía que hace el gastroenterólogo puede, en el momento que esté entrando y encuentra, vamos a poner que sea un pólipo, puede extraerlo. Si encuentra una lesión, puede hacerle una biopsia. Entonces, en ese momento actúa más rápido. En cambio acá, a veces no se puede visualizar, no se puede tomar una biopsia. Por ejemplo acá, no es que a veces no se puede tomar una biopsia. Miren aquí, veo una zona de estrechez. Entonces, esta zona de estrechez me hace sospechar que ese paciente tiene un cáncer
a nivel del ángulo esplénico por el estrechamiento de la luz. Pero ahí me quedé. No puedo tomarle una biopsia o no puedo confirmar que realmente hay un cáncer. Es lo más seguro, ¿no? Pero no estoy viendo como estoy viendo en la endoscopía, en la colonoscopía. En la colonoscopía sí veo las imágenes y puedo tomar su biopsia. Entonces, por eso es que este examen no es tan pedido. Y tampoco no se encuentran en todos los equipos de tomografía, no tienen este software. Algunos equipos tienen, otros no. Esta misma colonoscopía, visto por la parte interna del colon y visto por la parte externa. Acá llama la atención estas imágenes, miren, de aspecto sacular, que son por debilidad de la pared. Son divertículos, es un divertículo. Y esas también son colonoscopía virtual. Entonces ya hemos visto cuando el paciente llega a emergencia sospechando una obstrucción intestinal, que tenemos que ver si es de intestino delgado, si es intestino delgado o es intestino grueso. Entonces ya hemos visto cómo ver el intestino delgado. Ahora, ¿cómo buscaríamos el intestino grueso? El intestino grueso, el intestino es más grande, más ancho. Entonces vamos a buscarlo, las asas intestinales dilatadas alrededor, en la periferia. Entonces acá estoy viendo yo gas aumentado a nivel de la periferia y lo que deben buscar también son burbujas, niveles hidroaéreos más altos que anchos. Acá estoy viendo asas intestinales, todas engrosadas, todas dilatadas, todas las de la porción superior del intestino grueso, serían las asas de duodenales, yeyunales y la cámara gástrica, están dilatadas, o sea, nos estaría haciendo pensar que la obstrucción está a nivel entre el ilio y el yeyuno. Ay, chicos, acá estamos hablando del ilio y el yeyuno y estamos en intestino grueso. Aquí no estaría la dilatación entre el ilio y el yeyuno que estoy hablando. Acá estaría la dilatación a nivel del intestino, del colon transverso, o estaría aquí del sigmoides. Yo veo una obstrucción de intestino grueso y me llama la atención que en la ampolla rectal tampoco tiene aire, o sea, está obstruido el intestino grueso, pero en la parte alta, ¿no? Entonces, ¿dónde podría estar obstruido? Podría estar obstruido a nivel del transverso o podría estar obstruido a nivel del, como les decía, del sigmoides. En la menor distracción, esta clase la he dictado hoy día 3 veces. Lo mismo a 3 universidades diferentes. Ya con ustedes he llegado cansada ya. Acá están viendo la imagen de un vólvulo del sigmoides. Cuando el intestino grueso es muy largo, se volvula. Y cuando es muy largo lo encuentran en todo el abdomen, porque ¿dónde se va a meter el pobrecito, no? Tiene que entrar también al parte del centro, donde no debería estar, ahí también está. Entonces es tan grande que se volvula como esos globos pencil que se dan, que año nuevo los doblamos, igualito en la hora loca los doblamos, acá también se doblan así las asas y se enrosca dando este vólvulo. Generalmente los vólvulos es más frecuente a nivel sigmoides. ¿Por qué? Porque el sigmoides es la parte del colon que es la que a veces es la más larga.
donde se ubican los dolicocolon, es más a nivel a veces del sigmoides. Entonces, acá está, miren, volvulado como el signo del grano del café. Acá está el grano, y esta es la línea del centro, que es la línea del grano del café, como que están viendo acá. Más frecuente, como les decía, en sigmoides, pero puede ser en cualquier parte donde el colon sea largo. Miren aquí, una tremenda dilatación del colon en un volvulo de sigmoides. En esta tomografía, para que vean la burbuja aérea, el intestino grueso es más grande, por lo tanto tiene mayor cantidad de aire. Entonces van a ver una marcada dilatación del aire, bastante aire, y burbujas hidroaéreas más altas que anchas. ¿Qué es un dolicocolon? Es un colon largo. Megacolon, un colon ancho. Entonces miren acá, el colon ascendente, el transverso, el descendente, miren qué largo que es, y el sigmoides también. Pues estos son los intestinos que a veces por lo largos que son se volvulan, se pueden volvular. Este otro también, miren, colon ascendente está bien, el transverso más o menos bien, y acá el descendente, miren cómo baja. Y el sigmoides también, y la ampolla rectal. Entonces, aquí es donde se puede volvular, se podría dar la vuelta y se volvula. Es una complicación de los dolicocolon. El megacolon es cuando solamente una parte del intestino está dilatado, no largo, sino dilatado. Entonces acá hay un megacolon, del colon descendente y parte del transverso. Y acá también veo una asa intestinal grande, una burbuja ancha, que también es un megacolon a nivel del sigmoides. Los divertículos son imágenes de adición, que son más frecuentes a nivel del sigmoides, pero pueden aparecer en todo el intestino. Entonces se produce por debilidad de la pared y hay protrusión hacia afuera de la pared. Todos estos son divertículos. Tienen un cuellito, tienen un cuerpo. Otros divertículos en el colon descendente. En la colonoscopía virtual, acá estoy viendo 2 pólipos. En el colon ascendente, aquí en el ángulo hepático, acá otro, aquí 2 más. En cuanto a los procesos inflamatorios, dentro de los procesos inflamatorios están localizados, en general, los procesos inflamatorios inespecíficos, ¿no? Como son las bacterias, los hongos, parásitos, que puedan condicionarme que el colon se inflame. La otra patología es la colitis ulcerosa. ¿Cómo yo los diferencio? Son casi iguales. Generalmente la colitis ulcerosa es más frecuente a nivel del sigmoides y de la ampolla rectal. Es más frecuente en esa zona, pero puede estar en cualquier parte del intestino o todo el intestino. Entonces, ¿qué voy a ver yo? Es una colitis
igual que la colitis inespecífica, la colitis ulcerosa, la diferencia es que se producen úlceras. Entonces, esas úlceras van a dar un aspecto de botón de camisa, el signo del botón de camisa. Estos de aquí, los huequitos, esos son el signo del botón de camisa. Entonces, ¿qué veo yo en una colitis? Incluyendo la colitis ulcerativa. Voy a ver, al principio, la presencia de espículas también. Miren acá. Se espicula un poquito. Después de eso va perdiendo su forma. Va haciéndose tubo, más delgado cada vez. En caso de la colitis ulcerativa, acá tiene unas úlceras. El signo del botón de camisa. El siguiente signo que aparece es la pérdida de las abstracciones, como si fuera un molde, como si fuese una pasta dental, miren, no hay abstracciones. Eso me indica un proceso inflamatorio intestinal, una colitis. Si yo veo úlceras, entonces ya tengo que pensar en una colitis ulcerosa. Pero si no hay úlceras, simplemente es una colitis, pérdida de las abstracciones. Acá también, miren, no hay abstracciones. En cuanto a los pólipos, son imágenes de adición. Son imágenes de adición que pueden ser sésiles o pueden ser pediculares, como están viendo acá. Esto no va a dejar que esa zona se pinte en el intestino y me va a dar una imagen de sustracción. En una radiografía también. Este es un pólipo con su pedículo, su cuerpo. Y acá hay un pólipo sésil. Una imagen de sustracción de bordes regulares. En una tomografía, donde ya ubiqué, ya sé que tiene pólipo en el intestino delgado, perdón, en el intestino izquierdo, o el intestino derecho, o en el ciego. Pongámosle que yo ya sé por radiografía de colon a doble contraste, yo ya sé que tiene este paciente un pólipo a nivel del sigmoides. Entonces, ya ubicando, voy a buscarlo recién en la tomografía y este es lo que ubico. Una imagen de aspecto polipoideo. En la colonoscopía virtual, miren cómo se ve el pólipo. Y en una endoscopía, este es el pólipo, que voy a poder al momento de entrar y estar viéndolo, lo corto. Otros dos pólipos. En cuanto al cáncer de colon, se produce en el 80% de los cánceres de colon son a nivel del recto sigmoides. Esta es la imagen de una anatomía patológica de un cáncer de colon en el cual han abierto el intestino y han encontrado, miren, esta tumoración que está estrechando la luz. Todo eso es la tumoración. El cáncer de colon se presenta en los pacientes con diarrea o estreñimiento.
Y baja de hemoglobina, baja de peso. ¿Y qué voy a encontrar en la imagen? Voy a ver este signo el signo de la mordida de manzana. Es la parte de arriba de la manzana, acá la parte de abajo de la manzana, esa es la parte donde muerde. Donde está mordiendo la luz, la masa, que está acá. A ver, vamos a ver. Aquí estaría la masa. Todo esto sería la masa. Y solamente permitiría pasar la sustancia de contraste por este trayecto filiforme. Ese es el signo de la mordida de manzana. Acá veo la mordida, acá también, y acá arriba un poquito más grande. Miren aquí el signo de la mordida de manzana. Y en este otro de aquí, acá se ve el signo de la mordida de manzana, miren. Una zona de estrechez. Y arriba es esta zona y acá abajo. Ese es un signo típico de un cáncer. Otro signo de la mordida de manzana, miren. Acá. Y en una tomografía, en un corte coronal, veo el engrosamiento de la mucosa del intestino. Y por último, cómo veo un cáncer de colon en la tomografía. En la tomografía me va a servir, como les decía, para ver estadiaje. Entonces acá estoy viendo, miren, una masa sólida de bordes irregulares localizada a nivel del colon ascendente. Aparentemente acá no ha dado ganglios a distancia. Todo esto es la masa y esta es la pequeña luz. Acá también, esta es toda la masa y de la pequeña luz. Y acá nos sirve también para ver, digamos, infiltración a los ganglios adyacentes. Acá ya infiltró la pared abdominal. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Chicos, ¿están vivos ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, todo claro, gracias. Sí, doctora. A ver, ¿cuántos son? A ver, ¿cuántos están ahorita? A ver, vamos a ver. Oye, qué poquitos hay. Ah, están los 11. Está bien, no, está bien. Yo estoy hablando mal. Bueno. A ver, son 11:34.